instrumentación de proyectos, es un poco como mi giro de trabajo. Soy profesor en la Universidad Iberoamericana en la maestría de proyectos para el desarrollo urbano, también en relación con estos temas. En nuestra mesa tenemos a 3 equipos de ponentes con trabajos distintos, todos relacionados con los instrumentos de gestión, que desde siempre, a la hora que hablamos de instrumentos y hablamos de gestión, se vuelve aquello un universo poco asible, ¿no? Y absolutamente equívocos los términos, ¿no? Entonces nunca tenemos plena certeza de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de instrumentos de gestión, y cada quien los entiende en un sentido peculiar. Las ponencias están interesantes, me parece que todas tienen ciertos puntos en común, y seguramente podremos llegar a conclusiones comunes también. Y creo que también tendremos espacio para el debate dentro de la mesa. Para la presentación, digamos, la dinámica de trabajo que vamos a seguir, después de esta breve presentación, harán cada uno de los equipos de los ponentes una presentación de 10 minutos. Después de esa presentación de cada uno de los ponentes, abriremos la discusión en el taller, y habrá la posibilidad de hacer intercambios con una reflexión final para el cierre de la mesa. Vamos un poco atrasados en tiempo, pero pues me indicaron que privilegiáramos en todo caso el diálogo y el intercambio de ideas, independientemente de que vayamos un poquito retrasados en el calendario. En relación con los panelistas que nos acompañan hoy, está un primer equipo con Alfonso Valenzuela. Guillermo Romero no está aquí. Alfonso es doctor en urbanismo, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él nos presenta un análisis de monitoreo que hacen sobre la zona de Santa Fe, y cómo a partir de ese monitoreo llegan a ciertas conclusiones en relación con los efectos que genera ese gran proyecto en esta zona de la ciudad, fundamentalmente Coajimalpa, Álvaro Obregón, en la zona poniente de la Ciudad de México. Está un segundo equipo en donde participan Guadalupe Cruz y Mario Rivera. Guadalupe es egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, con una maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM, aquí en la Ciudad de México. Ha participado en diversos proyectos, tanto en la UNAM como en la UAM Azcapotzalco, Coajimalpa y el Instituto Politécnico Nacional. Mario Alberto Rivera, egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la ENEP para la humanidad. El tercer equipo está integrado por Sara Alejandrina Rodríguez Morales, Cristian Fernández y Alán Izquierdo. Sara Alejandrina es licenciada en Política y Gestión Social por la UNAM, ha participado como ayudante en investigaciones sobre política social y diversas consultorías de políticas públicas en materia de salud. Cristian es politólogo egresado de la UAM Xochimilco, ha realizado diversos análisis y trabajos en temas de consultoría sobre políticas públicas de ciencia, tecnología y educación. Y Alán es planificador territorial, egresado de la UAM Xochimilco, y actualmente director de Planeación y Análisis Urbano en el Instituto Municipal de Planeación de La Paz. Este último equipo nos presenta un análisis en relación con el instrumento también existente en la Ciudad de México, que se llama Área de Gestión Estratégica, que tiene ciertas peculiaridades y características que lo hacen sui generis en varios sentidos, ya lo iremos escuchando. Y no mencioné que el equipo de Guadalupe y Mario, ellos nos presentan el caso de análisis de los fraccionamientos sociales progresivos como instrumentos de gestión y de participación, en el caso específico del estado de Nayarit. Entonces, si les parece bien, entraríamos a la fase de exposición hasta por 10 minutos
de cada uno de los equipos, arrancando con Alfonso, en el caso del proyecto de Santa Fe. Adelante, por favor, Alfonso. Gracias, Gerardo. Voy a platicarles un poco sobre este estudio exploratorio que estamos haciendo sobre la zona de Santa Fe, que como todos saben, bueno, es un tema muy interesante y tiene muchos ángulos que tocan estos grandes proyectos urbanos en el poniente de la Ciudad de México. Y nosotros lo que hemos venido haciendo en conjunto con gente, digamos, colaboradores que trabajan más sobre métodos cuantitativos, en este caso hay gente trabajando de biotecnología, de economía y de otros campos. Estamos tratando de hacer un análisis sobre el área de Santa Fe y en particular estamos proponiendo un modelo de entropía que también ya se ha aplicado en otros casos de estudio y que creemos que es interesante como método de análisis para identificar la diversidad de usos de suelo en zonas metropolitanas y zonas urbanas. Esta entropía, primero quisiera pues, platicarles un poco, definirla, cómo estamos nosotros trabajándola y cómo la estamos abordando. Esta entropía, pues ustedes saben que es un concepto de termodinámica y que bueno, habla más sobre todo acerca de la heterogeneidad, digamos, de algún sistema. En el caso de las áreas metropolitanas, la entropía hablaría de la mezcla de uso de suelo. Entonces sería una heterogeneidad positiva. Y ahorita les platico un poco cómo lo estamos entonces abordando. Regresando entonces al caso de estudio, Santa Fe es un área donde se ha venido desarrollando proyectos inmobiliarios bastante grandes, donde hay un tipo de usos predominantes, comerciales o residenciales y de oficinas. Nosotros estamos entonces utilizando datos particulares que son datos del DNUE, que sería este Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, y también datos del censo. La ventaja de esto es que pues uno puede jalar los datos a nivel manzana de casi cualquier área metropolitana en México, entonces se puede disponer de una información, digamos, bastante específica y muy, digamos, bastante confiable, ya combinándolas. Y un poco la justificación de este estudio es que la mezcla de usos de suelo está ligada pues a la vitalidad de las zonas urbanas. En algunos estudios ha estado también ligada al aumento de valor de los predios. Entonces, estamos aplicando unas fórmulas para sacar este índice y de hecho estamos aplicando dos índices particulares. Uno sería entonces el de la entropía, que repito, tiene que ver con la variedad de usos de suelo en una zona determinada, y un índice de disimilaridad, que sería qué tan distintos son unos usos de suelo con respecto a otros en un área dada. Entonces, un poco la justificación es que esta presencia y mezcla cambiante de individuos, etnias, actividades culturales, es una característica definitoria de la vida urbana. Es, digamos, una característica que se trata de propiciar para pues, propiciar esta vitalidad del tejido urbano.
Y entonces en este análisis presentamos estas implicaciones económicas de esta diversidad abierta creada por este tipo de urbanización, que es un caso estudio particular al ser un megaproyecto con las características que conocemos. Entonces, de este planteamiento se deriva que pues existe un impacto de la diversidad en los sistemas urbanos, y esto es importante porque en el caso de Santa Fe es una zona pues, que también ha sido estudiada y criticada por ser hasta cierto punto poco diversificada, y hay problemas también de segregación y de mezcla importantes. Entonces, en esta propuesta, pues entonces vamos a analizar el área de Santa Fe utilizando los datos de la alcaldía entonces de Álvaro Obregón y de Coajimalpa, porque ustedes sabrán que esto está en medio de estas dos alcaldías, y eso representa complicaciones extras. Entonces, a manera de presentación, quería nada más dejar planteado entonces cuál es la idea general. Esta información la hemos venido mapeando, y el objetivo último de este trabajo es el poder identificar patrones a partir de los distintos usos registrados en bases de datos, digamos, a partir de una visión cuantitativa, identificar qué patrones alcanzamos a identificar en esta zona y pues derivar relaciones causales a partir de este análisis que realizamos. Entonces, ahí lo dejamos. Muchas gracias, Alfonso. Para seguir con la dinámica planteada para las mesas, le pediría al segundo equipo de Guadalupe y Mario que nos hablaran sobre el caso específico de los fraccionamientos sociales progresivos en Nayarit y cómo es que ha resultado la aplicación de este instrumento contenido en la normatividad, tanto federal como local, y ver qué resultados ha tenido. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, el caso que vamos a presentar en Hábitat es un caso que surge de un trabajo de intervención que hicimos en Nayarit, precisamente en Las Varas, y que este trabajo nos llamó muchísimo la atención cuando en el diagnóstico situacional que hicimos en este fraccionamiento social, nos llevó a poder realizar una intervención mayor, con mayor profundidad, para poder entender qué era un fraccionamiento social progresivo, qué bondades tenía como un instrumento, una figura de acceso suelo a personas de escasos recursos, y esta figura de fraccionamientos sociales, cuáles eran los pros y los contras que tenía frente al tema de acceso a suelo para las familias de escasos recursos. Para empezar, el fraccionamiento social progresivo, ¿no? Nosotros, en la definición que encontramos, lo establecen como la figura específica de los fraccionamientos para dar acceso a vivienda a las familias de bajos ingresos. Esta dotación de suelo que en el estado de Nayarit ha podido florecer en más de 50 fraccionamientos de este tipo, tiene como uno de los ejes articuladores de acceso a este suelo a los movimientos sociales que piden al Estado reservas territoriales para poder, pues justo, iniciar con un proceso de urbanización o consolidación de los fraccionamientos sociales. Quien autoriza las obras de urbanización es el ayuntamiento, y que este suelo es adquirido justo por las organizaciones sociales a partir de un contrato de compraventa que se hace con
entre los movimientos sociales y el que va a dotar de suelo justo en este espacio donde se va a dar el asentamiento, digamos, el asentamiento humano. Estas, digamos, organizaciones tienen acceso a suelo mediante, obviamente es legalmente constituido este suelo, y hay cierta normatividad que a partir del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, que siguen cierta normatividad para cumplir con la planeación vigente, con los mínimos de urbanización que se piden, con los impactos ambientales que también se consideran, y con un sistema de autoconstrucción a partir del esquema de cooperación. Las obras de urbanización evidentemente quedan a manos de los que adquieren estos predios y se hace de manera progresiva. ¿Cuál es la situación ante esta figura de los fraccionamientos sociales progresivos? Que vimos que era una figura muy interesante porque pues era resultado también de un proceso social que se dio en Nayarit con la toma de tierras, y que la figura de los fraccionamientos sociales era ya dotación de suelo que el Estado, el gobierno estatal, cedía de alguna manera como reserva territorial a los movimientos sociales que le pedían al Estado este suelo. Lo que nos llamó la atención también de estos fraccionamientos sociales progresivos era la consolidación a años después de haberse instalado ya las familias en estos asentamientos, y que era un grado de consolidación de un 10, un 20% después de 5 o 10 años de presencia en estos asentamientos. También a partir del diagnóstico situacional en el que nosotros hicimos este trabajo, nos dimos cuenta que había algunas áreas que nos llamaron la atención. Por ejemplo, la certeza jurídica, que las personas que estaban, digamos, con las que estábamos trabajando no tenían un documento que les diera la posesión siquiera de estos terrenos. Había un déficit en la introducción de servicios y equipamiento y que permitieran o se viera la tendencia de consolidación de la colonia. Había un esquema omiso en cuanto a los que intervienen en estos fraccionamientos sociales, en donde el Estado se compromete a dar el 50% para el proceso de consolidación, el 25% el municipio y el otro 25% son los pobladores de estos asentamientos para las actividades de consolidación urbana. Ya digamos en términos más de organización, vimos que había un liderazgo no inclusivo por parte de la asociación civil en los procesos de organización y participación de los pobladores del asentamiento, que eran y son pues elementos esenciales en el proceso de consolidación. También había una inexistente asistencia técnica y financiera, es decir, la población, aparte de poder comprar el suelo, de tener recursos para el suelo, tenía que tener recursos para la vivienda, tenía que tener recursos para los servicios, pero también tenía que tener recursos para pagar la renta donde estaba viviendo, ¿sí? En este sentido, pues evidentemente el proceso de consolidación pues, tiene una postergación muy grande, ¿no? Porque justo por la escasez de recursos, pues no se puede construir un entorno adecuado. Hicimos también un análisis en torno a cuáles son las acciones constitutivas de los estados que han de considerar para mejorar las condiciones de vida de la población, y tomamos como referencia dos elementos importantes en el marco internacional, que es la Declaración de Vancouver en 1976 con Hábitat 1, en donde uno de los principios que maneja la Declaración de Vancouver es poner al centro a las personas y que se fomentara una participación efectiva y además apoyar las acciones de producción y gestión del hábitat. Ante esta declaración que se da en 1976, viene la Agenda Hábitat 2 en Estambul en el 96, en donde a partir de los resultados que tiene la Agenda Hábitat 1, se fortalece también
la posibilidad de la participación de la población, y también había una necesidad de fortalecer a las autoridades locales para facilitar justo en términos de fortalecimiento al presupuesto municipal para que puedan facilitar las actividades de gestión. En este análisis lo hacemos justo desde el marco internacional hasta el marco municipal, en términos también de cuáles son las figuras, cuáles son los procesos de participación y organización que dentro del cuerpo normativo se establecen. En este cuerpo normativo se establecen también a nivel estatal, a nivel federal, la Ley General de Asentamientos Humanos en 1976, que es resultado de la Declaración de Vancouver. En 1993 es la segunda Ley de Asentamientos Humanos, en donde se determinan también ciertas figuras de participación en la gestión y el desarrollo urbano. A nivel estatal también hay un marco normativo que permite e impulsa los fraccionamientos sociales progresivos, y que también interviene la ley estatal del Estado como resultado de la Ley Federal de Vivienda en 2006. En el Estado de Nayarit llega la ley en el 2009, y ahí hay elementos que también pueden considerarse que deben de impulsarse a nivel del Estado. A nivel municipal, la figura del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, y tiene como la figura ya a nivel municipal, en donde se incorpora o no se incorpora de manera muy clara los apoyos que los municipios y el Estado deben de dar, pero mucho menos los mecanismos de participación y organización de la comunidad en los procesos de consolidación de los fraccionamientos. Bueno, entonces, ante todo este contexto, nosotros nos preguntamos, los fraccionamientos sociales progresivos cumplían efectivamente con el objetivo de facilitar el acceso de vivienda, de suelo para vivienda para la población de escasos recursos. Y justamente hemos identificado dos elementos importantes. Uno, donde estamos retomando y considerando la gestión de los mismos fraccionamientos, que lleva mucho tiempo, tanto la organización como los habitantes pasan para tener su vivienda. El tiempo es excesivo, ahí está un ejemplo, tienen que estar dentro del plan de desarrollo urbano, debe de haber un programa parcial de desarrollo urbano que justifique la zona de intervención del fraccionamiento social progresivo, y en el caso donde intervenimos en Las Varas Compostela, pues fue desde el 2011 que se aprueba el programa parcial, se publica la resolución del fraccionamiento social hasta el 2014, y en el 2014, que fue cuando trabajamos con la comunidad, se encontraban de 362 lotes, solamente 50 estaban habitados, sin servicios y todavía sin estructuración. Otro de los elementos que estamos considerando es la desocupación de estos fraccionamientos. Aquí pueden ustedes apreciar de 5 fraccionamientos que gestionó una organización, la UPIN, al 2017 solamente se encontraba ocupado el 55%. Y al interior ustedes pueden ver que los porcentajes, por ejemplo, del 2003, estaba todavía sin ocupar en un 30%. El último, que se gestionó en 2013, en la ciudad satélite que lo van a ver, al 2017 no estaba ocupado. Las razones que nos comentaron fue pues, la falta de recursos para construir. Y aquí hacemos alusión a la carga social y económica que representa para los habitantes lograr todo esto, porque justamente con todo este tiempo que pasa, tienen que pagar dónde vivir, tienen que pagar el suelo donde van a construir, además de introducción de servicios, y inclusive este es el resultado de una entrevista que hicimos a funcionarios. Ellos mismos se preguntan, ¿y pues cuándo va a tener dinero para construir la gente? ¿No? Esto, bueno, lo vemos plasmado en esto.
Y justamente el objetivo de presentarles este trabajo es relacionar una figura cuyo soporte está en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Nayarit, que son los fraccionamientos sociales y progresivos, con un objetivo muy claro de facilitar el acceso a la población de escasos recursos y su relación con la normatividad urbana. Tienen que estar los terrenos en el marco del Plan de Desarrollo Urbano y en las áreas urbanizables. Nosotros relacionamos justamente esto con los perímetros de contención urbana, cuyo objetivo es, bueno, crear ciudades compactas, con mayor densidad y sobre todo con viviendas mejor ubicadas y con infraestructura y servicios. Al hacer esto, tenemos nosotros claro que tanto las leyes como los instrumentos de regulación urbana tienen que tener un impacto hacia la población, que es justamente donde nosotros incidimos como asociación civil. Y entonces vimos, en este contexto, este es un poblamiento en la ciudad satélite, está ubicado en esta zona, este es este poblamiento, y está hacia adelante, pues cerros y cerros, y hacia atrás, donde estábamos nosotros, igual ahorita van a ver el plano, donde se identifica esta situación. Bueno, los perímetros de contención urbana ya son herramientas para contener el desarrollo urbano expansivo y desordenado, así está planteado el objetivo. Y bueno, plantean 3 contornos, el central, que va a estar en color rojo en el próximo plano, donde se concentran el empleo, los servicios y son zonas consolidadas. El segundo contorno son zonas en proceso de consolidación y el tercero que es el cinturón periférico. Y aquí tenemos en Tepic hay 2 áreas de reserva de crecimiento urbano. La cantera, que es esta parte, esta peninsulita que ven aquí, esta es la cantera, y está justamente dentro del perímetro del cinturón periférico como zona urbanizable, todavía considerado, aquí está. Pero como dicen que ya se agotó, lo dicen los funcionarios, hicimos muchas entrevistas. Se encuentra ya el plan de desarrollo urbano de Ciudad Satélite, que aún no se agota, justamente está en esta parte verde, y aquí ya está bien especificado, Ciudad Satélite, y aquí está la cantera. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, aquí lo que llama la atención, y que también sí quiero señalar, recurrimos a información de las instituciones como el Instituto Promotor de Vivienda de Nayarit, el Instituto de Suelo Sustentable, el Instituto Nacional, entrevistamos a las organizaciones sociales y también a los académicos de la Universidad de Nayarit. Aquí justamente el doctor Salvador Cepeda nos hace referencia a que en el caso de la ciudad satélite, ¿sí? Se identificó un manejo discrecional por parte del gobierno para su creación. Se pretendió por parte de la síndica, del municipio, revocar justamente este proyecto con la argumentación de la falta de demanda de ese tipo. Se ha pasado de la demanda real a la ficticia. Y entonces podemos ver aquí la ubicación. Esta es la cantera. Todavía hay algunas áreas para urbanizar, para poblar. Esta es ciudad satélite, pueden ver. El poblamiento que señalé es este. Y estaban lotificando e introduciendo algunas redes de agua en esta parte. Al parecer, iba a ser un proyecto para empleados del gobierno. Y entonces, sí, la siguiente, pues, no, anterior. Nos preguntamos si esto es poner al centro a las personas. Que finalmente los instrumentos
que faciliten el acceso al suelo para vivienda y la regulación urbana. La regulación urbana pues tendrán que tener este planteamiento. Estas fotos, por ejemplo, aquí tiene este poblamiento es una colonia de pepenadores. El gobierno, para dar una respuesta, los ubicó ahí, ¿no? Y entonces, pues ves muchas casitas, una sola escuela primaria y justamente el servicio de transporte en 2 horarios, nada más, uno en la mañana, uno en la tarde, a veces un solo horario para que la gente se transporte. Y entonces, bueno, pues consideramos si son los fraccionamientos una iniciativa fallida para lograr el acceso efectivo al suelo y a la vivienda de la población más vulnerable. Y bueno, ya señalamos aquí la sobrecarga social y económica que implica que la gente tenga su vivienda dentro de este esquema, con fundamento en la ley y el esquema. El uso de leyes e instrumentos en consonancia con los intereses inmobiliarios, clientelares y de manejo político de los recursos. Hacemos el énfasis en el impacto en la población y podemos estar viendo que la política está tomando en cuenta como objeto a la población como objeto de su política y no como sujetos de derecho, en detrimento de la calidad de vida de las familias. Bueno, aquí nos hacemos varias preguntas. Esta cuestión de la construcción de estos instrumentos, de la construcción de las leyes, plantean objetivos muy válidos y que necesitamos, que necesita la población. Sin embargo, algo pasa durante la gestión e implementación de estos instrumentos que no hace posible cumplir esos objetivos, sino que justamente se revierte. Y además, algo sumamente importante, sin considerar desde su construcción, desde su planeación, a la población, al territorio. Por eso estamos planteando la necesidad de quienes crean y construyan estos instrumentos, acudir a campo, entrevistar a la gente, estar identificando el terreno para que puedan identificar justamente estas cosas, no ya que simplemente, sino desde antes, ¿no? Bueno, esto es en general, no sé si quieras. ¿Nos tenemos tiempo todavía? Solamente, bueno, parte en la siguiente, hacemos una serie de propuestas que van encaminadas justo a fortalecer a esta figura de los fraccionamientos sociales progresivos, porque desde todos los actores que se involucran justo en la creación y en la consolidación de los fraccionamientos sociales, es importante fortalecer la organización social, es decir, cuáles son los conocimientos, la información, los mecanismos que se puedan fomentar para la organización social a fin de permitir la participación de las comunidades, porque este es un aspecto fundamental en el proceso de consolidación. La participación orientada hacia una actuación consciente, es decir, dadas las características de la población de escasos recursos, tenemos que impulsar una actuación consciente en pro de la solidaridad, la ayuda mutua y la colaboración para el crecimiento y el bienestar de las personas que van a construir en estos fraccionamientos sociales, el diseñar políticas y mecanismos inclusivos y también una asistencia integral a estos espacios, dados justo que estos mecanismos de apoyo a los fraccionamientos sociales progresivos deben de contener elementos financieros de acceso a suelo, a consolidación de la vivienda y la infraestructura, y también liderazgos que permitan que la organización y la participación de la gente contribuya justo a esta consolidación. Gracias. Pediría ahora al equipo de Sara, Cristian y Alan que nos hicieran la exposición sobre la implementación de las áreas de gestión estratégica, por favor. Bueno, como breve introducción, nosotros lo que hicimos
fue hacer un análisis de este instrumento que son las áreas de gestión estratégica como un instrumento que puede contribuir a crear una política de suelo y de vivienda más incluyente. La forma en la que tratamos de hacer este análisis fue a través de cómo se ha ejecutado este mecanismo en la Ciudad de México. Entonces vimos que principalmente cuáles son las deficiencias que nos encontramos al momento en el que tratamos de analizar este instrumento, esta área de gestión estratégica, y lo que hicimos también fue hacer en concordancia con el marco normativo de lo que estaba escrito en el papel contra lo que estaba en resultados para poder ver cuál era, digamos, la incidencia que estaba teniendo este mecanismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros hicimos una propuesta de mejoramiento y bueno, nosotros partimos de que estos mecanismos de planeación urbana están contribuyendo a abocarnos a construir ciudades más incluyentes, o al menos en el papel ese es el objetivo, porque estos procesos de segregación y expulsión urbana que estamos viviendo actualmente están generando una condición de desigualdad social, no solamente de accesibilidad territorial, sino de servicios y sobre todo en un enfoque de derechos que está siendo reflejada en este sentido en el que la gente no está teniendo acceso a servicios básicos, está teniendo condiciones de vivienda precaria. Entonces, a partir de ahí, nosotros vimos que la política de desarrollo urbana, que está enmarcada en el Programa General de Desarrollo Urbano, bajamos, digamos, del más general hasta el de las delegaciones, en donde tratamos de identificar qué son estas áreas de gestión estratégica. Les comento rapidísimo. Las áreas de gestión estratégica son instrumentos de planeación y ordenamiento territorial que tienen como objetivo la regeneración urbana, la recualificación urbana y la revitalización urbana. Bueno, la parte que sigue es el aspecto normativo, el análisis de las leyes propiamente dicho, ¿no? En este caso lo hicimos en dos partes. El análisis del entramado jurídico que da, digamos, lanza a estas áreas de gestión estratégica y el análisis propiamente dicho de este instrumento, ¿no? De cómo se va gestionando la ley. Pues en el aspecto normativo encontramos que hay una jerarquización de leyes, ¿no? Es decir, desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta los planes delegacionales hay concordancia, ¿no? Entre los objetivos, es decir, una mayor distribución del suelo, con valores democráticos, todo muy bien. La segunda parte, el análisis, ya nos encontramos con algunos problemas con este instrumento. ¿Por qué? Los comités técnicos de las áreas de gestión estratégica son los encargados, digamos, de poner en marcha la política pública, ¿no? de las áreas. Aquí es donde se discuten todos los planes, desde el plan de desarrollo urbano, económico, social, revitalización y todo esto que acaba de mencionar mi compañera. Es en este momento cuando nosotros vemos que la conformación del comité es propiamente dicho un tanto extraña, porque si lo que se quiere es darle un impulso democrático, es decir, incluir a los ciudadanos a la toma de decisiones sobre lo que va a pasar en su propio territorio, pues se nos hizo extraño que en el comité, pero existe únicamente delegados de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Economía, de Cultura, ¿no? Entonces ese es un primer dañamiento. Solo menciona que hay 12 expertos en materia que están incluidos en el comité. Posteriormente vemos, bueno, cómo es la dinámica dentro del comité, ¿no? Cómo se toman las decisiones, cómo se discuten los proyectos. Y básicamente es la Administración Pública Federal, llámese del Distrito Federal, propone los proyectos, el comité, que está integrado por gente de la misma Administración Pública, discute esos proyectos y los aprueba, se los regresa al presidente, al jefe de gobierno, y lo turna a la Asamblea para que lo publique, ¿no? Lo haga oficial. Entonces, ese es un mecanismo bastante engañoso, ficticio, ¿no? Porque ellos mismos están aprobando cosas que ellos mismos proponen. Y ahora, en este sentido, los comités, el único mecanismo de control que existe es que la Secretaría de Medio Ambiente tiene la última palabra respecto a los diferentes proyectos. El único mecanismo. Ahora, el otro que puede ser el de los expertos, curiosamente únicamente se puede, la Secretaría de Desarrollo Urbano propone a los expertos que deben de ser, digamos, que deben de salir de la propia área de gestión estratégica.
estratégica, ¿no? Si no eres de esa área de gestión estratégica, no te compete, no puedes opinar, ¿no? Como experto. Eso también es algo muy raro. Entonces, nos parece que aquí en estos comités se pierden muchas oportunidades. Una de ellas es el único momento en el cual un aspecto tan técnico como son las áreas de gestión estratégica, donde se aprueban tantos proyectos desde lo económico hasta lo social, no se puede discutir, ¿no? El aspecto técnico pasa de manera procedimental y se pierde esa oportunidad de que las personas conozcan y tanto el aspecto técnico como el político confluyan para dar algo, un impulso más democrático a este comité. Entonces, eso nos induce que la política tal vez esté muy bien planteada en términos generales de objetivos democráticos y de distribución del suelo, pero a la hora de implementar el mismo instrumento está muy viciado, ¿no? Está cooptado por la administración pública y eso sin duda pues dificulta un poco en cuanto a los objetivos cumplir la ley. Perdona, me voy a levantar porque tenemos un par de esquemas que les queremos presentar. Parte del por qué seleccionamos este instrumento es por lo bien planteado que aparentemente está bajo la ley. Sin embargo, al momento de nosotros queríamos presentarles precisamente identificar dónde están las áreas de gestión estratégica actualmente. Para que, en términos generales, las áreas lástima que no se ven muy bien, pero las áreas de gestión estratégica se aprueban debido a que se hace la delimitación territorial, un plan maestro y una cartera de proyectos sectoriales. El objetivo del que queríamos generar nosotros, a grandes rasgos, es haber identificado todas las áreas de gestión estratégica que están ahorita funcionando en la Ciudad de México, y identificar también todos los proyectos sectoriales que se están haciendo. Y bueno, lamentablemente, por la distancia, yo no pude estar cuando mis compañeros fueron a investigar toda esta parte. Nos dimos cuenta de un problema fundamental, la falta de transparencia con estos instrumentos. Y las problemáticas interinstitucionales, la falta de comunicación también fue un factor incisivo. Se acercaron 2 o 3 veces, intentaron realmente obtener esta información. Fueron varias entrevistas, así, no hay información, no hay minutas, no hay nada que nos indique cómo se están dictaminando realmente, no tenemos referencias de las juntas que se hacen bajo el reglamento del mismo comité y la ley como lo indica. Y bueno, en este sentido, lo de los criterios aplicados, por ejemplo, lo estoy sistematizando mucho por la falta de tiempo, pero bueno, los criterios aplicados son en realidad 6. Pues gran parte de los que puntualmente tiene el Comité de las Áreas de Gestión Estratégica, yo diría que son los 2 más importantes, serían las características de los equipamientos urbanos existentes, así como las características socioeconómicas de la zona donde se quiere implementar. Y en la composición del plan maestro, cuando ellos la reciben, los puntos más importantes, que son estos 5 que les marqué en azul, son los fundamentos y motivos, el diagnóstico pronóstico integrado por todas estas características, la imagen objetivo, que es el planteamiento que se tiene inicialmente de las áreas de gestión estratégica, y la estrategia del desarrollo urbano. Recordemos que esta cartera de proyectos sectoriales tiene la idea el objetivo realmente de dinamizar en una línea en concreto una zona grande de alguna delegación o alcaldías. Por ejemplo, uno de los ejemplos más en el que más nos abocamos fue cuando la UAM Xochimilco trabajó en conjunto con un área de gestión estratégica en el oriente de Iztapalapa. Y en este sentido intentamos igual buscar esa información, ver cómo realmente se estaba planteando y cuáles son, por ejemplo, los proyectos sectoriales, cómo están vinculados entre sí para dinamizar una actividad en concreto o diferentes actividades, ya sea para vivienda, para incentivar equipamientos, N cantidad de cosas. ¿Y cuáles son estas facultades del comité técnico que ya mencionó bien mi compañero? Ellos se reúnen, no me voy a meter mucho en este tema para ir a las conclusiones, pero realmente ellos tienen 10 facultades que pueden ejercer para supuestamente generar un área de gestión estratégica bien planteada en función del diagnóstico que se presenta.
puedes dar la otra, por favor. Encontramos varias problemáticas. Aquí podríamos decir que lo dividimos en tres mecanismos, en tres materias, perdón. Lo que es la materia de gobernanza, lo que les venía adelantando es la falta de coordinación interinstitucional que existe en todos los aspectos. Curiosamente, en distintas mesas se han hablado de temas y esto incide en toda la planeación territorial o la planeación urbana en México. La falta de coordinación, que es evidente en muchos aspectos. CEDUBI no le pasa lo necesario a las diferentes dependencias en las cuales se tiene que vincular. La discontinuidad de equipos de trabajo al momento de integrar las carteras de proyectos sectoriales. Como no, los cambios también de gobierno que inciden mucho en esto. Cuando no se tiene la capacidad de tener al equipo de trabajo que lo generó, que ellos lo continúen y darle el dinamismo necesario para estos instrumentos y que se efectúen de manera correcta, es una de las como problemáticas más grandes en la planeación de este instrumento, y no solo este, sino de todos los demás. Realmente se aplican, desde mi opinión, en muchos. Y bueno, la falta de transparencia, que lo veníamos hablando, y tal vez la poca capacidad de informar a la población en general. Ahorita vamos a entrar un poco más en ese tema. Los cambios de gobierno, que ya lo venía adelantando, la falta de voluntad política, que muchas veces repercute de manera increíble en lo que son estas áreas de gestión estratégica. Y entrando a materia normativa, todos conocemos esta parte de la normativa que es muy holgada con muchos aspectos. Siempre a veces se piensa que son muy estructuradas, pero hay ciertas lagunas legales que permiten muchísimas cosas. Lo que son la falta de normas generalizadas que dirigen el diseño de los reglamentos que se siguen. También la falta de aplicación que muchas veces se tiene en el gobierno y en las dependencias que son las encargadas de hacer que se cumplan estos reglamentos. Y encontramos una necesidad de un sistema efectivo de incentivos y sanciones para los elementos, bueno, para los actores privados. Realmente, a veces, más bien, siempre en estas áreas de gestión estratégica o en estos instrumentos, el privado realmente no tiene como los incentivos necesarios como para generar un proyecto a largo plazo. Generalmente con este afán de maximizar la capacidad de recaudación de un proyecto en específico, se lleva entre las patas en muchas cuestiones de la normativa. Y bueno, no se aplican correctamente los reglamentos, como ya lo adelanté. Y en materia de financiamiento, encontramos una falta de políticas de financiamiento para proyectos urbanos a largo plazo y la falta de colaboración y fallas en los sistemas de gestión en los acuerdos público-privados, que es la falta de la capacidad de acordar ciertas cuestiones entre estos sectores, el público y el privado. Y se debe dar tolerancia cero, que es una de parte de las propuestas que estamos identificando con estas áreas de gestión, que son la tolerancia cero al mal manejo de los recursos, que eso lo hemos vivido en todos lados, y pues también dejar de favorecer a la falta de transparencia. Y bueno, vamos a hablar sobre los actores involucrados, que son el gobierno, el sector privado y los agentes sociales. El gobierno, como lo hemos venido viendo en muchos aspectos de la planeación y el desarrollo urbano, en este afán de la centralidad en esta ciudad, muchas veces se ve superado hasta cierto punto en lo que el sector privado genera como propuestas. Y como igual lo adelanté hace ratito, el sector privado, en este afán de maximizar las ganancias posibles, no tiene los incentivos necesarios, como ya lo dije, para poder pensar a largo plazo en conjunto con el gobierno. Y bueno, los agentes sociales, si bien todos hemos visto cómo cada día estamos más metidos en los temas de planeación, como cada día la gente quiere estar mucho más informada y exige transparencia, difícilmente se ha podido lograr o romper esa barrera, ¿no? Casi siempre el papel, por ejemplo, de las redes sociales, hoy por hoy de la necesidad de transparencia que exige la población, no genera como un amalgamiento de estos tres agentes para que se logren la buena ejecución de estos instrumentos, que son realmente muy importantes. Y ya casi concluyendo lo que son las propuestas. Nosotros estamos
proponiendo que se deben desarrollar nuevos mecanismos de planeación participativa que incluyan a estos tres, que sienten a estos tres actores, que se generen proyectos sectoriales, que la delimitación territorial sea en concordancia con las características de la zona, con el proyecto en conjunto que se quiere desarrollar, y es necesario generar un análisis con una visión integral. Sentemos a la gente que vive ahí, a la gente de aspectos técnicos, que los orienten en los desarrollos que se quieran efectuar, y que se siente con la gente del Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica para que se genere y se amalgamen todos los proyectos y los aspectos que se tienen que generar. Y bueno, por último, volviendo a lo que fue la falta de transparencia y a lo complicado que fue y que es conocer o territorializar la información que se tiene. Esto lo digo porque no encontramos ni la delimitación de las zonas, ni puntualmente dónde están los proyectos, ni quién se generó, cuándo se generó, qué se hizo, por qué se va a hacer, nada de eso lo encontramos. Ahora, lo que yo considero es, ¿por qué no hacer, bueno, más bien, lo que consideramos fue, ¿por qué no crear un laboratorio o una plataforma, de libre acceso y consulta para la gente interesada, para la gente que se quiere vincular con estos proyectos? Y en términos personales, lo hemos visto, por ejemplo, en Guadalajara hay uno que es del IMEPLAN, que es un laboratorio gigantesco donde tú puedes entrar, puedes ver cuáles son los instrumentos que se están generando, dónde están las líneas de metro, dónde están las líneas de transporte público, dónde están diferentes aspectos. En el ayuntamiento donde yo estoy trabajando, en el municipio de La Paz, estamos trabajando precisamente en ese sentido. La gente siempre quiere estar informada y constantemente te piden información. ¿Por qué no abrirlo al debate hasta cierto punto y generar una plataforma de libre acceso y consulta? Y pues sería, no sé si quisiera. Muchas gracias. Muy interesantes las presentaciones, con un común denominador, entendería yo. Y es un común denominador no muy afortunado que siempre está presente cuando hablamos de temas de instrumentación, que es que los instrumentos de gestión en general en México no es algo que se nos dé. Se nos medio da la zonificación, y eso pues a base de golpes e intensidad y presión para lograr definir reglas sobre el aprovechamiento del territorio, y como que con cierta timidez nos quedamos con la zonificación, con unas ciertas reglas generales de aprovechamiento del territorio, y pues nos ponemos a rezar para que lo que dicen los planes suceda en la realidad, porque los instrumentos se ven afectados por muchos intereses. Los tres casos me parecen singularmente interesantes porque pueden ser todos ellos ejemplos de cómo no hacer las cosas o cómo encontrarles vicios a los distintos instrumentos que son indispensables y que además son, desde mi punto de vista, la razón del éxito o del fracaso de que las cosas sucedan en la realidad, ¿no? Santa Fe pues no necesita muchas análisis, nomás con que te des una vueltita por ahí te puedes encontrar una multiplicidad de ejemplos de cómo no deben de suceder las cosas, ¿no? Probablemente Santa Fe no debiera de estar en donde está, pero bueno, ya que está en donde está, ahora trata de llegar o de salir, ¿no? Y eso ya nada más este tema es un reto. Les hemos regalado a los desarrolladores y al mercado la posibilidad de controlar y orientar el desarrollo. En el caso de este tipo de desarrollos como Santa Fe, y en las imágenes de la presentación que son muy elocuentes, cómo se generan usos unifuncionales y cómo se genera un desarrollo pues muy poco amable para la ciudad, ¿no? No se hizo ciudad con ese proyecto, y además le regalamos los usos del suelo, ¿no? O sea, además les permitimos la privatización sistemática de plusvalías, ¿no? En el caso de los fraccionamientos sociales progresivos, otro caso muy singular, en donde, aunque es una figura que efectivamente existe desde hace 40 años, ¿no? ¿Cuántos casos de éxito realmente tenemos detrás de la figura, ¿no? Y creo que ustedes le están dando al clavo en cuanto a la definición
de los problemas. Participación por un lado, participación legítima además, ¿no? Porque luego se presta pues, al movimiento y al enjuague político, ¿no? Participación y particularmente financiamiento, y eso también tiene que ver un poco con la dinámica de Santa Fe y cómo hemos sido como muy limitados a través del tiempo para poder desarrollar herramientas eficaces e instrumentos eficaces que permitan obtener beneficios del desarrollo, ¿no? O sea, el mercado tiene su dinámica y eso es entendible, forma parte de las ciudades. El tema es que la autoridad se haga cargo de ese proceso de desarrollo y de gestión en la ciudad y que haya un interés público y un interés general respecto de las decisiones que se van dando sobre el territorio. Y las áreas de gestión estratégica, me pareció bien interesante el tema, y ustedes se cuestionan y nos dicen aquí, no conseguimos información, pues les tengo una noticia, no hay una sola área de gestión estratégica aprobada. Es curioso cómo se dio el proceso de las áreas de gestión estratégica, se planteó en la Ley de Desarrollo Urbano que se aprobó en el año 2010, contempla efectivamente la creación del comité para su aprobación, se constituyó el comité de las áreas de gestión estratégica solo con funcionarios públicos, tal cual como lo describen, y luego no pasó nada más. No hay ni un área de gestión estratégica aprobada, no hay un área de gestión estratégica en estudio o en discusión. Se hizo todo un análisis aquí en la universidad en relación con el proyecto que ustedes mismos describen, pero tiene efectivamente, bueno, hay un tema singular e interesante. Ahí el trabajo que hizo la universidad en el caso de Cabeza de Juárez tenía como contraparte una participación social muy activa, ¿no? Ahí las organizaciones sociales que ocupaban el territorio, entre posesionarios, propietarios, jugaban un papel fundamental para que eventualmente esta área de gestión estratégica se consolidara y eventualmente pudiera funcionar. Y efectivamente hay muchos temas a lo largo del proceso en donde acaba esto perdiendo el hilo. Entonces, desde la perspectiva de instrumentos en general e instrumentos de gestión en particular, me pareciera que siempre nos falta como un poco más de rigor, tanto en lo normativo, porque sí, efectivamente tenemos normas demasiado generales muchas veces, como en la parte operativa, ¿no? Ese es el reto, el lograr hacer las cosas, el lograr que el planteamiento de un plan que si va a definir un área de crecimiento, que esa es la razonable desde la perspectiva de sustentabilidad, pues efectivamente el desarrollo y la urbanización se den en ese espacio y no donde no es deseable para la ciudad. Pero es la dinámica a la que nos hemos estado enfrentando. Yo quizá me gustaría abrir la mesa, la discusión un poco en esta dinámica y que pudiéramos tener como retroalimentación de ustedes en relación con estos distintos casos que se nos plantean y esta reflexión general, diría yo, sobre la crisis que tenemos de instrumentos en México para hacer operativos lo que establecen los planes de desarrollo urbano. Y aquí hemos tenido como varios planteamientos de causas, de razones, y también me gustaría que hubiera alguna reflexión o que pudiéramos reflexionar sobre posibles soluciones, sobre posibles alternativas de solución. Ha habido varios planteamientos aquí en la mesa, pero me gustaría como abrir la discusión en este sentido. No sé si alguien quiera opinar, alguna retroalimentación de parte de ustedes, alguien de los presentes, sí. Muy cerca del plan maestro que está en Santa Fe, que es el famoso Cumbres de Santa Fe. Y desde donde yo me acerqué, las áreas de gestión estratégica parecían como un instrumento del cual los desarrolladores podían agarrarse, tomarlo, explotarlo para que pudieran desarrollar sus proyectos. No hay áreas de gestión aprobadas, pero parece que no les ha hecho falta, porque han tenido como un plan maestro para poder hacer un desarrollo que no necesitan incentivos, lo tienen a, no sé, 30 años o más tal vez, y siguen desarrollando. Entonces, yo coincido en esta parte de que algunas hay que ser un poco más estrictos en la parte general, pero considero más en la parte normativa porque en las áreas de gestión estratégica para mí
son un excelente instrumento, pero también tenemos la contraparte, donde los desarrolladores, a diferencia del desarrollo, están tomando este tipo de instrumentos para usarlos como a su beneficio. Desde la parte normativa hasta donde donan, o sea, los impactos ambientales, el predial que justamente hace un momento discutíamos el mismo, ¿no? O sea, zonas residenciales que están tomando son las dos cosas completas y no quieren que se les cobre el bosque, ¿no? O sea, son muchas cosas que creo valdría la pena ir desmenuzando en la parte operativa, ya cuando se les está otorgando o ya cuando están funcionando para el derecho. Muchas gracias. Sí. Quisiera retomar un asunto que ha comentado. Por un lado ha aparecido mucho el fenómeno de la burocratización. Que aparece como un monstruo informe y que no sabe nadie lo agarra por ningún lado. Por otro lado, he estado insistiendo sobre el problema de la municipalización en los municipios. La pregunta que surge, una vez que se hacen todos los planes, están las normas, están las condiciones, los instrumentos, ¿dónde está la autoridad urbana? ¿Quién es la autoridad urbana? Es un ingeniero, jefe de la oficina, le dan la autorización de todo lo que se presenta con un procedimiento de ventanilla que se busca que coincida con el plan director o con la normatividad, y si no coincide, entra por cabildo y por votación a mano alzada en cabildo se aprueba. Esa es nuestra realidad, esa parte no le hemos entrado. A mí me preocupa que, por ejemplo, ahora en las alcaldías se repite ese fenómeno, que se repite en todos los municipios del país, la autoridad urbana desaparece y aparece el cabildo como el todopoderoso, a favor o en contra, a favor de que de lo que le conviene al municipio para tener recursos por licencias, porque los municipios en México, quizás las alcaldías no vayan a hacer tanto, pero los municipios son pobres, no tienen fuerza porque son pobres, no se pueden enfrentar a un fenómeno económico que es la ciudad si no hay presupuesto, ¿no? Se puede plantear lo que sea, el municipio no puede hacer esas obras porque no tiene recursos. ¿Quién las puede hacer? Los privados. Entonces se negocia entre la autoridad municipal o la autoridad de las alcaldías, se negocia para que por favor los que van a hacer ese proyecto metan la infraestructura que el municipio no puede pagar, para que haya una idea de desarrollo y el presidente sí hicimos obra finalmente. Ahí creo que es donde nos está faltando el problema, la falta de continuidad en la autoridad urbana, en donde está en 2.400 y tantos municipios la autoridad urbana está en el cabildo y en el presidente municipal. Y ahí es donde se quiebran todas las intenciones teóricas, prácticas, de buenas organizaciones, de conceptualización. Ahí se quiebra. Entonces tenemos un problema estructural que no hemos resuelto en 50 años. Lo que vale la pena, en la primera reunión es, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Sobre eso habría que empezar a pensar, porque hay una capacidad de estudio, una capacidad de los técnicos mexicanos probadísima, pero nunca se llega a feliz término porque pasan esas cosas. Muchas gracias. Adelante. Sí, rápidamente sobre esta pregunta, que tanto se ha hablado que fallan los instrumentos y demás, y sí, no hay que hacer funcionen mejores. Muchos de ellos son instrumentos de muy buena fe, pero que fallan, ¿no? Al momento de tratar de comunicarse. Yo creo, digo, puntos rápidos, ¿no? Para poder, por lo menos, diseñar un instrumento, que además son muy parecidos a los puntos que se requieren para el diseño de política pública, o sea, son similares, ¿no? Si bien los instrumentos son aquellas herramientas para que se ejecuten las políticas públicas, la manera de irlos diseñando puede ser más o menos similar. Lo primero que hay que hacer, supongo yo, es entender bien el problema. Tenemos que entender el problema que queremos resolver. Si no entendemos se complica, ¿no? Casi cualquier instrumento de gestión urbana, pero sabemos que va a tener impacto sobre dos cosas, sobre el mercado inmobiliario y sobre la propiedad privada. Entonces, si sabemos cuáles son las características de la propiedad privada en países como el nuestro, en donde
Por ejemplo, los jueces tienen una visión civilista, es decir, aunque esté reconocida que hay una función social de la propiedad en el artículo 27 de la Constitución, y hay jurisprudencia en ese sentido, ya tengo, los jueces, por ejemplo, la ven exclusivamente como un conjunto de derechos y tienden siempre a defender la propiedad privada. Sobre todo, y además partiendo de los derechos humanos, porque de la Carta de Derechos Humanos se supone que todos tenemos derecho a la propiedad privada, pero ojo, pues, la propiedad privada no solo es un conjunto de derechos, también es un conjunto de obligaciones. Hay que ver esa parte. Los impactos del mercado. Otra parte muy importante en el diseño de los sistemas también es el análisis de actores. No hacemos análisis de actores, en serio, como funcionarios o como técnicos, vamos a fallar. Un ejemplo, en Chihuahua, por el nombre nada más, una de las asociaciones más importantes que hay dentro de la ciudad, vamos a suponer que queremos contener el crecimiento de Chihuahua. Una de las asociaciones más importantes que financia campañas políticas y otras cosas es la Asociación de Propietarios de Suelo de la ciudad de Chihuahua. Con ese nombre, ese es el nombre de esa asociación. Entonces, si uno no hace un análisis de actores y quiere controlar el crecimiento, estoy hablando de esa ciudad, cada ciudad es distinta, cada también es muy importante, o sea, cada ciudad tiene problemáticas distintas y requiere distintos, ¿no? Ahí tenemos otra, ¿no? Luego, necesitamos recursos económicos, recursos humanos, recursos institucionales, ¿no? Ahí incluyo normas escritas o no escritas, ¿no? Y demás. Finalmente, otra cosa que es muy importante, que es fundamental en los instrumentos, son los tiempos. El ejemplo clásico es, hola, te invito al cine. ¿Cómo no? Vamos a ver tal película, nos vemos el sábado en Perisur. Entonces, el tiempo en el desarrollo urbano es fundamental. Si nuestros instrumentos no tienen una temporalidad específica, no hay un elemento de sanciones o premios en función, por ejemplo, de la temporalidad, pues fracasan, ¿no? Si hay intentos, o sea, por ejemplo, esta expropiación y estas subastas públicas que se dan en Colombia, cuando se dice, esta zona se tiene que desarrollar en tanto tiempo, y le entran todos, hay un acuerdo, entramos y hay una serie de incentivos. Que si no se cumple, se toma el terreno y se subasta públicamente, ¿no? Estoy hablando de un instrumento muy específico, pero lo que quiero decir es que el tiempo es importante. O sea, ¿cuál es la ventana que vamos a tener para que estén funcionando los instrumentos? Y finalmente, se me puede estar escapando alguno, pero finalmente es la evaluación permanente. Tener un monitoreo y una evaluación permanente de los instrumentos. Si no los estamos evaluando, o los evaluamos a posteriori, ya que fallaron, ¿no? Ahora, cuando hablo también de los recursos, tienen que estar inscritos, se me olvidó, algo muy importante, tienen que estar dentro de un plano de una ley. Si no están dentro de un plano, programa, y una ley que los respalde, ¿no? Tampoco van. Ya tal vez en función de cada problema podemos hacerlo, ¿no? Se me puede ir escapando algo, pero. Gracias. Perdón. Allá. Bueno, sí. Tratar de que sea muy breve, ¿no? Bueno, yo acabo de entrar a la maestría de Políticas Metropolitanas en la UAM. Soy de Culiacán, estuve trabajando 3 años en el plan de Culiacán. Y bueno, mi comentario va más que nada hacia lo que Salvador. Porque justo no me tocó ver que los instrumentos estaban incluidos dentro de los planes en Culiacán. Y de hecho, uno de nuestros planes, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, ganó un premio a nivel nacional por el tema de la resiliencia, de vulnerabilidad. Pero recientemente, no sé si supieron, en septiembre, estuvieron unas lluvias en Sinaloa y empezaron a salir muchos fraccionamientos que justo a través de los cabildos se habían aprobado y que no era la primera vez que se inundaban, no era la primera vez que las familias perdían todo. Y entonces todo el mundo se empezó a preguntar dónde está el atlas de riesgo que ya se había hecho. Tenemos 3 atlas de riesgos en Culiacán, uno de ellos muy fraudulento que salió por ahí, por el delegado de Sedatu, en unión con el entonces alcalde. Y entonces otro atlas de riesgos que debió de haberse tomado en cuenta, que ya tenía un simulador, los planes, pero nuevamente pues, los instrumentos estaban dentro de los planes, pero no se implementaron porque en este caso, por ejemplo, el fraccionamiento que inclusive ahorita los vecinos ya están hasta yendo a la constructora y quejándose y todo, es de uno de los grupos, o más bien del grupo más importante de Sinaloa, que son los COPER.
Entonces, bueno, ahí también yo diría como qué tanto es el nivel de influencia de, en este caso, los empresarios o de la propiedad privada a cualquier escala, por ejemplo, los pequeños productores en el centro de la ciudad, en el caso de Culiacán, para la implementación, digamos, para llevar a cabo esos instrumentos, porque, digamos, aquí la discusión es que los instrumentos no están funcionando, pero allá la discusión es que no se están implementando los instrumentos porque hay algo deteniéndolos. Algunos intereses. Roberto, por favor. Sí, sobre lo mismo. Y también Miguel Ángel. Está pasando con la gestión, que está formada la gestión por parte de quienes tienen la responsabilidad de gestionar. No es un problema de los instrumentos. Los instrumentos pueden estar mal, pueden ser demasiado elementales, hay que desarrollarlos más, pueden ir faltando instrumentos. Pero donde están las mayores carencias es en la aplicación, en la operación de estos instrumentos, sobre todo en los responsables de la aplicación. Y ahí no hemos sido suficientemente exigentes. A medida que no estamos cuidadosos de quiénes son los que aplican, pues es inútil tener instrumentos maravillosos si están en manos de responsables. Y eso de formación pues, está en las manos de la ciudadanía resolverla. No hay otra manera de resolverla. Está claro. Y mucho de lo que se está diciendo, por ejemplo, estas que se comentaba de que no hay información sobre las AGES, no existe. Las AGES no se ha aprobado en una sola. No se ha aprobado en una sola porque las AGES implican la intervención de la Asamblea Legislativa, en este momento ya el Congreso, y la administración no le gusta que intervenga la Asamblea, porque quieren hacer las cosas por el lado administrativo. Esta es la razón que no se usa ese instrumento. Entonces, se forzan otro tipo de instrumentos como los sistemas de actuación, los polígonos de actuación. Porque en ese tipo de instrumentos no hace falta que venga el administrativo, pueden hacer directamente por el lado de la administración. Entonces, se forza este instrumento que está hecho para otra cosa y se utiliza exageradamente. Es una deformación de quienes aplican la ley, no es un problema del instrumento. Tenemos que ser más cuidadosos de exigir a quienes aplican la ley que la apliquen. Esa exigencia solo puede venir de la ciudadanía. Muchas gracias. Allá atrás. Sí, buenas tardes, Juan González. Precisamente, yo soy planificador territorial de formación y uno de los temas que a mí que llamó mi atención fue, bueno, tenemos contado con una batería muy amplia de instrumentos de desarrollo humano, que como lo dijeron por aquí, están llenos de buenas intenciones. Una de las primeras cosas que a mí me voy a terminar la licenciatura era, bueno, no podemos trabajar y no podemos permitir como planificadores que digan que el trabajo que hacemos es buenas intenciones, que nunca se van a lograr. Yo creo que los objetivos que se plantean los instrumentos, los programas, normas, AGES, SAS, etcétera, pues resultan totalmente diferentes o son diametralmente opuestos a lo que se esperaba. Y un caso muy sencillo con el que lo demostramos, hicimos una tesis, trabajo de implementación. El tema, en realidad, se centra en la implementación de los instrumentos de desarrollo. Hoy me di una vuelta por 3 o 4 meses de la mañana, y el tema que está siempre de fondo es la implementación. Si fallan los instrumentos, falla la implementación. Es un análisis de implementación. Los instrumentos que tenemos, donde fallan. Una de las cosas que descubrimos ahí, bueno, pues es que básicamente, como dijeron, lo dijo por acá, lo dijo el maestro Ayuchu, pues el problema es que las decisiones y la implementación están a cargo de empleados de ventanilla. Ellos son los que toman la decisión de si te aprueban o no te aprueban la licencia, te aprueban o no tu proyecto,
hicimos en coordinación con el maestro hecho una tesis precisamente sobre la norma 26 y los problemas de implementación de esta norma, ¿no? Una norma muy discutida que saltó ahí en la prensa con el boom inmobiliario en la colonia de la Nación Mexicana. ¿Qué pasa ahí? Pues que es la implementación de un instrumento que identifica claramente el problema, que es la carencia de vivienda, la imposibilidad de las familias de bajos ingresos para acceder a una vivienda dentro de la ciudad, una ciudad consolidada, acceso a servicios como postulados, compañías. Y en la realidad sucede lo contrario, ¿no? Los departamentos que están aprobados en 700,000 pesos en la norma, pues se venían en 3 o 4 millones de pesos o muchísimo más, ¿no? Permite llevar a cabo una política que también va de la mano con lo sustentable, que es densificar la ciudad, evitar el crecimiento expansivo de la Ciudad de México, pero pues sí, se densifica, pero se beneficia a los constructores, ¿no? Es una norma que está muy bien pensada, pues, tiene incentivos para la producción de vivienda, tiene identificado a quién vas a beneficiar y también a quién puedes perjudicar. Pero ¿qué pasa? Pues entonces el certificado de zonificación está armado de cero. Los permisos armados del delegado, que es un cuate que no tiene ni idea de qué es el desarrollo urbano en muchos casos. Luego, cuando ven que no funciona, entonces vamos a meterle el dictamen de factibilidad de agua al instrumento para asegurar que se construya donde hay agua. ¿Qué pasa? Entrevistamos a los desarrolladores inmobiliarios y dicen, si tú tienes el contacto y eres cuate el que da el dictamen de factibilidad de agua, aunque no hay agua, te van a dar. Y entonces viene la discusión, suspenden el instrumento, hagamos uno nuevo, la norma 35 y 36. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, pues vamos a meter más cargas, vamos a ponerle más dientes a la norma, vamos a poner al notario como un instrumento ahí que da fe de que se aplica la norma. Pero ¿quién dice que los notarios realmente cumplen esta función? La van a cumplir, digo que no vamos a regresar al problema que da origen a esa tesis, que es la corrupción es lo que está ahí, ese malévolo, ¿no? Que no permite que se logre la implementación. Claro, pues es eso, ¿no? Bueno, ese es como poner el tema hacia ver cuál es el problema de la implementación y por supuesto el papel de los ciudadanos. Eso es lo que cambió, eso es lo que permitió congelar la norma 26, la incidencia que tuvieron los ciudadanos. Presionando a un organismo, la PAO, es la Procuraduría, que no tiene además habilidades o funciones para imponer sanciones. PAO solamente te puede citar, recomiendo que no lo hagas. Muchas gracias. Sí. Solamente en consecuencia un poco, creo que está, ante todo esto, cuando decían el análisis de los actores, a veces parecen que operan, pero yo creo que esta parte de la observación ciudadana va a ser muy importante. En otro foro estaba con Eduardo Bojorquez de Transparencia, y una de las cosas que decíamos, tenemos que retomar en un momento dado esa rendición de cuentas en todos los órdenes, desde quien esté en ventanilla, acción manual, hasta los funcionarios, hasta los constructores, hasta los planificadores, porque yo también puedo hacer un montón de cosas por otro lado. Entonces, yo creo que hay un caso muy interesante en Ecuador en cuanto a la concientización, la plataforma que se llama Procesos Ciudadana, donde de pronto la gente decía, este predio no tiene uso de construcción para vivienda, es inundable. Eso a nosotros en procesos de reconstrucción no entramos en uno en Tapachula, ¿por qué? Porque alguien donó a cambio de un pequeño dinero, 40% del terreno vive inundado, todas las casas allí viven inundadas. Entonces, yo creo que en esto tiene que ser muy importante, donde creo que el foro, el seminario pensado en esto, entre los que generan en un momento instrumentos, o que piensan, estudian, investigan, los otros que están, pero también en la ciudadanía, y aquí eso, donde podemos también hacer exigencias y trabajar mucho más de la mano y no solamente pensar que esto, confiando en que alguien, como tú decías, rezando que lo aplique. No, hay que exigir en cuanto a eso. Yo creo que en cuanto este balance cambie, o sea, además de los tres poderes,
sea, en un momento podamos convertirnos no como los medios, están cortados a veces hacia alguno de los poderes, sino como un poder ciudadano distinto. Muchas gracias, Gustavo. Alfonso, ¿algún comentario de cierre? Bueno, solo retomar la parte del fondo de los instrumentos y de cómo su aplicación pues, se complica, como ya estamos viendo a partir también de los comentarios. Y esto lo que a mí llevaría a pensar es que para lograr esa transparencia pues es necesaria la información, ¿no? Entonces, tenemos sistemas de información bastante débiles hasta hoy en día y es muy complicado localizar catastros, usos de suelo, toda la información necesaria para la operación. Pero yo creo que al fin de cuentas no es casual, sino que sí también responde a un sistema de relaciones de poder que mantienen de manera, digamos, es conveniente para ciertos grupos que no sea claro y que no sea abierto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese énfasis de la necesidad de tener información clara, oportuna, disponible, descargable en estas plataformas es fundamental y sería, yo creo que una herramienta muy poderosa tanto para académicos como para ciudadanos. Muchas gracias. Guadalupe, Mario. Yo quisiera hacer el énfasis en la cuestión de la participación ciudadana. Para que se haga efectiva la participación ciudadana tiene que estar informada y tiene que ser vinculante, ¿no? Hay muchos consejos en instituciones de gobierno y nada más estamos de adorno, ¿sí? Podemos opinar y no hay vinculación, no hay articulación y sobre todo se disminuye mucho la participación porque somos muy pocos los que estamos informados, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los aspectos. Y el otro aspecto de la participación es también desde los órganos de gobierno, ¿sí? A nivel federal, el estatal y el municipal ahorita se hizo énfasis de todas las limitaciones que tiene el municipio. Las agendas internacionales están focalizando que hay que fortalecer a los municipios y a los ayuntamientos, tanto financieramente como en el desarrollo de capacidades. Sin embargo, en los foros, en los encuentros, no están presentes representantes de los ayuntamientos. En la realidad, ya a la hora de la operación le tienen miedo porque no saben cómo trabajar la participación ciudadana, y eso se da a todos los niveles. Hay que desarrollar metodologías, instrumentos de participación ciudadana, hay que capacitar a los funcionarios, de verdad les da miedo la participación ciudadana, ¿no? Y les da miedo porque no saben trabajar con la gente, no saben qué hacer con ello. Entonces, este es un círculo y también yo me iría por esas propuestas, sí del lado de la ciudadanía, pero también hay mucho que hacer del lado de la... Muchas gracias. Sí, quiero retomar un poco el tema de los instrumentos y su temporalidad. Creo que en el caso de los fraccionamientos sociales progresivos es un caso muy claro. En términos de la corresponsabilidad también que hay entre todos los actores. Creo que, y es una reflexión que hago porque como veíamos hay un grado de consolidación de menos del 50% en la mayoría de los fraccionamientos. Y como decía el juez Garzón en algún tiempo, México es un país de leyes y no de sanciones. En este sentido de que, por ejemplo, estos fraccionamientos sociales, al no tener claro un proceso de consolidación, de articulación de actores para que se lleve a cabo, se siguen creando y creando y creando, pero nadie echa vuelta para atrás para ver la corresponsabilidad de todos los actores para consolidar esos espacios. Es decir, qué le toca al Estado, qué le toca al municipio, qué le toca a la sociedad civil, qué le toca a cada uno de los actores para poder consolidar sus espacios y sobre todo, porque decían, digo, el instrumento funciona, lo que no funciona son los actores que lo quieren implementar, ¿no? Y tenemos que hacer énfasis injusto en esa implementación, tenemos que hacer énfasis en que si los instrumentos han de funcionar o han de corregirse, tiene que ser a través del ejercicio claro de que su implementación se lleve a cabo conforme el instrumento lo dice.
Creo que en el caso específico del instrumento de los fraccionamientos sociales progresivos, ¿sí? Hay justo ese componente que falta, más bien está ausente ese componente de la corresponsabilidad. ¿Qué te toca a ti en qué tiempo? ¿No? No pueden llevar a la gente, por ejemplo, el caso de las varas en Nayarit, a que siga cooperando hasta el infinito y más allá, ¿no? Para el drenaje, para la infraestructura, o sea, la gente está en una situación de pobreza y al final acaba dando más de sus recursos que si hubiera comprado una vivienda con infraestructura. Claro, le sale más caro. Muchas gracias. Sara, Alan, Cristian. Bueno, yo solamente me gustaría como comentar que me voy como esperanzada. Y yo creo que el paradigma está cambiando, que hoy estas cuestiones urbanas ya no son solamente una cuestión administrativa, burocrática, sino que la concepción garantista de derechos se está viendo como el eje transversal de la creación de estos mecanismos. Entonces creo que eso es un avance. Hoy la Ciudad de México reconoce el derecho al uso del suelo como uno de los derechos en su nueva Constitución. Hoy la Ciudad de México, con sus deficiencias y con todo lo que quieran, pero está planteado este nuevo Instituto de Planeación Urbana que se espera tenga esta visión garantista, en donde yo creo que lo más importante y al final lo que todos referimos aquí y en lo que referimos en nuestras propuestas es lo importante y lo necesario de la creación de estos mecanismos de exigibilidad de derechos, en donde la implementación de estos instrumentos de planeación urbana que contribuyen a la política urbana sean vistos como algo que debe cumplirle a la gente, no es algo que le estén haciendo un favor a la gente, y que la gente, si bien no está informada, es un derecho de la gente que tiene que ser cubierto, y es ahí donde el papel del Estado está cambiando, donde tenemos que tener estos mecanismos que regulen la acción del mercado, donde no podemos seguir permitiendo estos procesos de exclusión, y en donde la ciudadanía cada vez va a estar más incentivada a participar si también lo ve reflejada en su vida cotidiana. Yo igual creo que se debe hacer una revisión puntual en todo el ciclo de las políticas públicas. Es con lo que me quedo para ver en dónde está el error, y me atrevo a decir que está en un incorrecto mapeo de los actores, ¿no? Entonces, cuando tú haces un mapeo de los actores y de repente cuando estás en la implementación te saltan 3 actores, 4 que tú no estabas contemplando, pues ahí hay un problema. Y creo que hace falta una responsabilidad política de las personas que están a cargo de las secretarías, o sea, no solamente sanciones administrativas, sino políticas, porque al final de cuentas esto es un tema político. Debe haber, en consecuencia, ese tipo de sanciones políticas. Y también creo que al final de cuentas este tema del urbanismo y el derecho al suelo, pues hay muchos expertos que hablan sobre eso, y a la hora de tomar estas decisiones, a la hora de hacer todo implementación de la política, se desprecia mucho la opinión de los pobladores, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es una cuestión técnica. Por ese simple hecho pensamos que la gente no tiene derecho a opinar en cuestiones tan básicas como es lo que va a pasar en donde ellos mismos viven. Entonces, yo creo que con eso me quedé, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, nada más igual agradecer el tiempo de la atención y pues sí, reitero mucho lo que dice Guadalupe. Realmente si no integramos bien a la gente como tal, si no la escuchamos, si no entendemos igual las necesidades que se requieren en diferentes aspectos, pues va a haber un mal planteamiento siempre, ¿no? Creo que de estos foros y coloquios y congresos son específicamente para escuchar estas opiniones tan puntuales de los expertos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Como conclusión les comentaría, me quedo con algunos conceptos básicos. Indispensable la información accesible y criticar y deshacernos de esa opacidad no casual con la que nos enfrentamos todos los días. La participación ciudadana indispensable para poder operar y para poder hacer realidad un instrumento de gestión y un proyecto urbano. El rescate del interés público y el interés general me parecen también fundamentales desde la perspectiva del gobierno, y eso
está absolutamente abandonado. O sea, tiene que haber un liderazgo desde la perspectiva del interés público, porque si el liderazgo lo lleva los actores de mercado, pues los actores de mercado tienen sus propios intereses. Entonces, evidentemente no les toca esa gestión y ese liderazgo, ¿no? El liderazgo tiene que ser desde la perspectiva del interés público. Y un último punto que salió aquí durante también los planteamientos es el del financiamiento y cómo lograr que eventualmente haya recursos para esos proyectos, particularmente para aquellos que están en peores condiciones que los demás. Es decir, ¿por qué no poder rescatar instrumentos como los brasileños de operaciones interligadas y canalizar recursos de Santa Fe hacia zonas que lo requieren en la ciudad, en donde no tienen posibilidades? Se hace en otros lugares y se hace en lugares que son relativamente parecidos a nosotros. Entonces, no renunciar a los instrumentos que tenemos, perfeccionémoslo y tengamos en la mira objetivos claros y contundentes en este sentido. Les agradezco mucho su participación. Muchas gracias a todos.